2018. En Contacto trae para usted a los especialistas de la comunicación política. Cónclave Electoral. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted a través de la máquina 97.7 de FM y bueno, por supuesto, agradecerles a nuestros amigos en Cónclave Electoral y nuestros analistas que este día nos acompañan. Le mandamos desde aquí un abrazo a nuestra compañera Claudia Guerrero Martínez, quien no nos pudo acompañar, pero ahorita en un instante pasaremos un mensaje que ha dejado para los radioescuchas y por supuesto para reflexionar un poco con ella. Doctor Claudio Castro, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Buena tarde. Y bienvenido también a Aurelio Contreras Moreno, muchas gracias. Integrante de este cuerpo de analistas, de periodistas, investigadores, que le acompañamos a usted durante el proceso electoral analizando pues estas propuestas y el resultado hoy. No sé si sorpresivo, esa sería mi primera pregunta. Sorpresivo. Dependiendo de cuál. Bueno, pues de todo. La realidad que la tendencia que marcaron las encuestas a nivel nacional desde un origen, pues resultó ser la que finalmente se impuso, ¿no? Sí, en esta ocasión hay que destacar que todos los trabajos hechos por las encuestadoras fijaron una tendencia, un rumbo, desde que observamos las encuestas de salida. Posteriormente pudimos ver los inicios del PREP y por supuesto el conteo rápido, que para el caso de la ciudad, del país, y para el caso del estado fueron bastante precisos los resultados que hasta ahora llevamos. Y creo que hay que destacar la enorme participación ciudadana, un 65%, un respaldo brutal para quienes llegan a los gobiernos. Bueno, ahí tienes esto que dice Claudio. Aurelio, ¿tú qué opinión te merece este resultado de una jornada comicial que lo que hay que resaltar, creo yo, es esto de la participación ciudadana? Desde la tranquilidad ¿no? con la que afortunadamente la contienda pasó, porque la violencia previa al día de la jornada comicial sí fue de consideración. Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que el mayor reconocimiento que hay que hacer es a los ciudadanos que salimos a votar, a cumplir con nuestra obligación ciudadana, y que además lo hicimos con tranquilidad y votando por quien consideramos que debía representarnos, ¿no? Creo que eso es lo más destacable, sin duda. Y sobre todo el volumen, el enorme volumen. Yo creo que no me había tocado ver una elección tan numerosa, con semejante nivel de participación. Creo que estaba más de 60% por lo menos, y no sé si rondara ya el 70% o algo así, ¿no? En 2016 tuvimos 13 puntos menos en Veracruz. No. Y aquí hay que hacer también un comparativo, y si quieren ahorita lo vamos reflexionando más hacia adelante. La participación ciudadana promedio a nivel nacional fue del 62.64%. Veracruz estuvo por arriba de esa participación, de esa media. Entonces eso también habla pues de una cuestión interesante para el análisis, para el estudio y la reflexión. ¿Qué fue lo que convocó o qué llamó tanto a los ciudadanos a participar? La concurrencia de elecciones, el desgaste de un gobierno. ¿Qué es lo que...? Yo creo que una combinación de todo, combinación ¿no? de muchas cosas, ¿no? Yo creo que es una combinación de todo, ¿no? Un hartazgo por una clase política que llevaba muchos años dominando el espacio, el deseo de un cambio como tal, que se expresó en las tendencias que estamos viendo. Y además, por supuesto, que la concurrencia de elecciones que siempre tienen y captan el interés del electorado, como son una elección presidencial y una elección de gobernador, eso sin duda resultó atractivo para que la gente saliera a votar, y estamos viendo pues sí además es la primera vez que ocurre así, que hay elecciones concurrentes de presidente y de gobernador, ¿no? Entonces pues sí, estamos viendo que el experimento resultó efectivo, por lo menos en términos de participación, ¿no? Ya habría que considerar otras cuestiones de tipo político para quienes resultaron afectados, pero en términos de participación fue un éxito, claro, sin duda, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar, si nos lo permite, compañeros, un mensaje que nos ha dejado nuestra compañera Claudia Guerrero Martínez, a quien le mandamos un saludo y por supuesto, esta es su opinión con respecto a lo que se vivió este 1 de julio. Hola, ¿qué tal? Un privilegio estar aquí en cónclave electoral. Esto que ocurrió aquí en el estado de Veracruz y también en el ámbito nacional refleja que Morena recogió toda la inconformidad y también el enojo que tienen todos los ciudadanos y también los habitantes de este hermoso país. Pero lo más interesante que ocurrió aquí en el estado de Veracruz es de que la fuerte operación que se dio por parte de priistas, quienes comandados por el exgobernador Fidel Herrera Beltrán y sus operadores fueron los que el voto duro que tenía Pepe Yunes se mandó para el propio Morena. Esto no es nuevo, esto se ha evidenciado en muchas formas y toda la gente que tiene o era candidata para ser detenida o consignada en el penal de Pacho Viejo también operó, acostando toda su fortuna para poder evitar que se ganara el PAN aquí en el estado de Veracruz. Y esto, bueno, va a conllevar a que el gobernador, exgobernador Javier Duarte de Ochoa, lo que va a intentar es salir ya de este penal, al igual que todos los que están ahí radicando en este penal en Coatepec, Veracruz. Es lamentable este triunfo de Morena, un gobernador electo sin tener experiencia en la administración pública, un hombre que no tiene ni la más remota idea de lo que va a hacer en Veracruz, pero esto pues no fue tomado en cuenta por todos los votantes, quienes lo que quisieron era castigar a estos partidos como es el PRI y el PAN. Y bueno, ahora vamos a estar revisando con lupa, vamos a vigilar que realmente cumplan su palabra o que nada más sea un bluff de muchas veces que se han hecho en estas campañas, de estas promesas que se incumplen a mediana o a largo plazo. Y bueno, esto es mi comentario. Agradezco muchísimo a Luis Ramírez Vaqueiro la oportunidad de haber estado aquí en Cónclave con todos ustedes y también a mis queridísimos amigos Claudio Castro y también a Aurelio Contreras. Mando un beso. Gracias. Bueno, pues ahí tienen la opinión. Si quieren, vamos a dejarlo ahí el tema para que más adelante reflexionemos sobre el tema estatal. Si les parece, hagamos un recuento de lo ocurrido en la jornada de este 1 de julio, lo que se suscitaba después del cierre de las casillas hacia las 8 de la noche aproximadamente, en que comenzaron a tenerse los resultados de las encuestas de salida que tenían en su poder pues los candidatos a la presidencia, quienes aspiraban a la primera magistratura. El primero en salir a dar conferencia de prensa fue José Antonio Meade Furibreña, candidato del Partido Revolucionario Institucional y esta coalición entre Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de México. Esto decía José Antonio Meade. De acuerdo a las tendencias, De acuerdo a las tendencias, fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría. Él tendrá la responsabilidad de conducir el Poder Ejecutivo y por el bien de México le deseo el mayor de los éxitos. En contacto. A su comentario le siguió el candidato del partido de esta coalición por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés. Esto dijo: porque soy un demócrata, digo hoy ante las y los mexicanos que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Como ya lo hice vía telefónica hace unos minutos que hablé con él, reconozco su triunfo, le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México. En contacto. Bueno, por supuesto también hizo su opinión y dio su comentario Jaime Rodríguez Calderón, el famoso Bronco, candidato independiente, quien hoy ya solicitó regresar a ser gobernador de Nuevo León. Que evidentemente los resultados no nos son favorables. Logramos evidentemente una proyección que quizás llegaremos al 7, 8% quizás en ese tiempo. Y esto me da a mí una posibilidad de creer que los mexicanos tomaron una decisión. Quiero decirles también que las tendencias favorecen a Andrés Manuel López Obrador, a quienes le damos una felicitación. Yo dije que con todo objetividad íbamos a trabajar con aquel que los mexicanos le den la mayoría de las simpatías. Y yo le quiero decir a Andrés Manuel que haga todo el esfuerzo por sacar adelante al país
que tendrá nosotros evidentemente la colaboración de Nuevo León. Yo volveré al gobierno del Estado de Nuevo León a trabajar por el Estado de Nuevo León y evidentemente a lograr que Nuevo León siga siendo ejemplo. Por su parte, ya entrados a eso de las 10 de la noche, 11 de la noche, saldría Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral, a dar el resultado del conteo rápido. De esta manera, cualquier persona que cuente con acceso a Internet puede cotejar que los datos de la votación registrados en el acta fueron capturados correctamente. Podrán compararse con los carteles que se irán colocando en el exterior de las casillas al cierre de las mismas. El PREP garantiza a todos la absoluta transparencia del proceso de recopilación de los resultados de las actas. Por ello, debemos tomar en cuenta que el ritmo que llegará la información al PREP está sujeta al avance real con el que se dé el conteo de los votos y el llenado de las actas en cada una de las casillas. La llegada de la información depende, en cada caso, del número de elecciones a computar, de la afluencia de votantes que se haya registrado en las casillas y, eventualmente, de la distancia que media entre estas y los centros de acopio de los paquetes electorales. Estamos apenas en la fase de escrutinio y cómputo en las casillas y por ello es muy importante que todos los actores políticos, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y la ciudadanía se conduzcan con un alto sentido de responsabilidad. Bueno, ahí la opinión del presidente del Instituto Nacional Electoral. Ya un poco después, unos minutos después, instantes de las 11 de la noche, salió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a dar un mensaje a los mexicanos. Validez que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De confirmarse este resultado, Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el presidente de la República para el periodo 2018-2024. Hace unos momentos me comuniqué con el ganador de la elección presidencial para expresarle mi felicitación y asegurarle que él y su equipo de trabajo contarán con el apoyo del Gobierno de la República para realizar una transición ordenada y eficiente. Pues ahí lo que señalaba el presidente de la República, el aún presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y bueno, la verbena popular no se hizo esperar, se abarrotó el Zócalo capitalino en una celebración impresionante. Quizás, yo no recuerdo si con Vicente Fox se logró algo similar. Similar sí, similar sí, pero sí fue muy aparatosa esta, ¿no? Esta muy... sí, o sea, una parafernalia ya muy montada, ¿no? Todo un escenario. Y bueno, aquí lo que dijo el virtual ganador de la elección presidencial, el tabasqueño, y dice él también que veracruzano, Andrés Manuel López Obrador. Una mayoría importante de ciudadanos ha decidido iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. Expreso mi respeto a quienes votaron por otros candidatos y partidos. Lo mismo manifiesto para los 3 candidatos a la presidencia de la República de las distintas organizaciones que el día de hoy han reconocido nuestro triunfo, nuestra victoria. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación. En contacto. Pues ahí está el mensaje. Ahora sí, vámonos. Una mayoría importante. Sorpresivo, ¿no? ¿No? Yo creo que sorpresivo no. Quizá el alto porcentaje, ¿no? O sea, las encuestas habían fijado, digamos, un poco más alto al candidato del PAN, sí, ¿no? Del Frente, pues tenía un mayor porcentaje en algunas de las estimaciones que observamos. Sí. Y no, pues es impresionante el tener un 53%, ¿no? Que es lo que indica el PREP hasta este momento y lo que estuvimos viendo en el conteo rápido. A ver, también Aurelio, hay algo que a mí me llama mucho la atención. O sea, es la votación histórica por un solo hombre más alta de la historia de una elección, no sé si de México y de América Latina.
O sea, México, verdaderamente sí. de México, sí. es que es impresionante. En donde hay segundas vueltas, en donde existe ya este mecanismo, quizás un porcentaje de esa naturaleza es lo que determina finalmente pues que sea el ganador. Pero en México, que alguien hubiese alcanzado por sí solo el 53% de la votación, habla a ponernos en reflexión. Es evidente el voto anti-PRI, pero aquellos que eran priistas, ¿hacia dónde votaron? ¿Dónde están los votos del priismo? Es Pues una pregunta. También, hay una ¿no? maquinaria que operó para favorecer a Hay Morena. un voto antisistema, definitivamente. Yo no desestimaría de ninguna manera la decisión de los ciudadanos. Yo creo que y se vio, los ciudadanos salimos y expresaron su decisión política. Creo que eso es lo primero que hay que reconocer y no desestimar ni decir es que ganaron porque operó o no. Por supuesto que hubo operación política, siempre la hay, ¿no? Claro. Sería iluso pensar que no, pero decir que por eso es que ganaron y con esos niveles, no. Yo creo que hay que darle su justo nivel a la participación de la gente, a la participación de los ciudadanos, y creo que en buena medida a eso se debe. Y por supuesto, los grupos políticos se movieron de acuerdo a sus intereses, como siempre lo hacen, como siempre lo seguirán haciendo. Pero definitivamente yo creo que el verdadero factor de estos resultados que estamos viendo son los ciudadanos, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que respetar esa decisión popular. Pero dándole ese carácter, ¿no? Ese carácter de decisión popular, de si esté o no de acuerdo, es una decisión que la gente tomó de acuerdo con su reflexión, con su sentir, con su simpatía. Así es. Y lo estamos viendo, o sea, y yo creo que lo que prueba esta afirmación es precisamente ese nivel de participación, ese descomunal salida de ciudadanos que yo no había visto nunca. Claro. Sí, justamente. Vamos a hacer una pausa, si me lo permiten, y regresamos y platicamos, Claudio, para que también tengas tu conclusión. Regresamos. Esto es Cónclave Electoral. Continuamos.
Regresamos con Clave Electoral. Bueno, ya estamos de regreso, por supuesto, con nuestro auditorio a través de la máquina 97.7. En la reflexión nos habíamos quedado, doctor Claudio Castro, a ver, platíquenos cómo vio todo esto y cómo ve la conformación también pues de las senadurías y del Congreso de la Unión. Bueno, yo me pareció que el árbitro también hizo un buen papel en esta ocasión, que puede dar pauta a mejores formas de organizar las elecciones, unas costosas elecciones, que bien podríamos pensar en transitar en modelos que nos hagan más ligero el costo de organizar este tipo de eventos, que es muy, muy costoso, pero que finalmente yo creo que destacamos la buena conducción del árbitro en tiempo, en forma. Eso mandó elementos de tranquilidad, pero por supuesto también que con los números que tuvieron los candidatos que no lograron el triunfo, pues también destacar que hubo un manejo a tiempo de la situación, de tal modo que esa civilidad y ese manejo democrático, ojalá y nos vayamos acostumbrando a llevarlo en paz, como se observaba ayer y las primeras horas de hoy. Bueno, a ver, también hay que empezar a hablar de cómo va a estar la conformación del Congreso para el presidente, o el virtual próximo presidente, que decirlo así, hasta que no sea miércoles no podremos decir el presidente electo de este país, ¿no? Y que se califique la elección. Parece ser que la coalición que conforma Morena, PT y Encuentro Social va a tener pues una posible mayoría en el Congreso. Bueno, mayoría seguro va a tener, una posible mayoría absoluta, sí. Es probable, sí. Es probable, lo cual, pues bueno, de entrada no es tan buena noticia para la democracia como tal, porque cuando tienes una mayoría absoluta, pues te puedes ensoberbecer en el poder, ¿no? Al no tener necesidad de negociar, de transitar en una negociación con tus opositores y de sacar adelante por ti mismo tus iniciativas, tus propuestas, pues sí puedes caer en tentaciones autoritarias, ¿no? No estoy diciendo que vaya a suceder necesariamente, pero pues siempre está la posibilidad, ¿no? Finalmente, cuando tienes a tu alcance esa posibilidad, esa herramienta, pues puedes llegarla a usar, ¿no? Yo creo que en este escenario, pues tienen que pensar sobre todo quienes van a tener esa mayoría, la responsabilidad que representa el llevar al país sin mucho contrapeso, ¿no? El que las decisiones que tomen, pues la responsabilidad va a recaer casi por entero en ellos, ¿no? Claro. Y por el lado de la oposición, de los que desde que asuman el nuevo Congreso será una oposición, pues tendrán también que replantearse cómo ser una oposición pues real, combativa, y que no se dedique únicamente a patalear, ¿no? Sino a buscar llegar a consensos por el bien del país. Creo que eso es lo que tenemos que exigirle a esta clase política que llega a gobernar México a partir de septiembre, que entra el Congreso, y de diciembre que entra el nuevo Ejecutivo. Pues, ¿qué van a hacer con el país que se les está entregando en las urnas, ¿no? ¿Cómo se van a poner de acuerdo para tomar decisiones que sean en beneficio de todos? A ver, Claudio y Aurelio, vamos a hacer un análisis según la estimación que tiene en este momento el PREP capturado, con el 67.68% de las actas computadas, el 67% de los 300 diputados de mayoría relativa. En este caso, a ver, la coalición que encabeza Morena, PT y Encuentro Social alcanza por sí sola, esta coalición, 209 distritos, más 8 distritos que habría alcanzado solo Morena,
pues hacen una suma de 217 diputados por distrito. Ya por ahí es mayoría en lo que se refiere a a votación en distrito de manera directa, ¿no? ¿Cómo le fue a la coalición también que convoca por México al Frente? Esta coalición conformada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Por sí sola la coalición alcanza 63 distritos, más 5 distritos ganados exclusivamente por Acción Nacional. Es decir, 68 diputados que llegarán al Congreso de esta conformación. Y de la coalición que conformó PRI, Partido Verde Ecologista de México y PANAL, alcanzan 14 distritos. O sea, es un descalabro impresionante para estas dos coaliciones, esta coalición específicamente la del PRI, la del PAN, pero sobre todo para la del PRI, que se había aliado durante los últimos procesos con el Partido Verde, solo alcanzan 14 diputados ganados en las urnas, en los distritos directamente, y uno, escuche usted bien, de 300 que conformarían el Congreso de la Unión, de esos 500, uno solo ganó su distrito por votación directa. Si no mal recuerdo, 14 distritos son los que ganó el PRI en Veracruz en la elección intermedia de hace 3 años. Son 15 solo diputados. En Veracruz, y ahora es 14 15 en todo diputados. el país. Con esta contabilidad, con este recuento de estos datos, 67% de las actas computadas son los 300 diputados directos de mayoría que son electos por usted. Ahora viene la representación proporcional, habrá que esperar el conteo total y en función de ello, pues el porcentaje alcanzado por algunos partidos políticos. Pero en el tema específico del Congreso, pues los resultados no le son muy favorables ni a Movimiento Ciudadano, ni al Partido del Trabajo, ni al Partido Verde, ni al mismo PRD, ni tampoco, pues ni al PRI, vaya bien, ni a Nueva Alianza, ¿no? Al PRI, a Nueva Alianza. Bueno, en el caso del PRI, la proporción obtenida sí les permitiría, vamos a suponer así, que tengan plurinominales. Diputados plurinominales. Nueva Alianza tampoco, no tiene altos porcentajes. El Partido Encuentro Social, aún yendo en la coalición, por sí solo, tampoco alcanza una votación muy copiosa. Y bueno, pues así el tema, ¿no? Candidatos independientes también fue muy mínimo. Ahí no sé qué suceda en materia electoral. Con ese porcentaje alcanzarán un diputado. ¿Qué es lo que sucede también? ¿De quién? De candidatos independientes. No, eso no existe. Pues simplemente no hay porcentaje. No hay plurinominales independientes. Habría que ver, ¿no? Entonces ahí está. Habrá que ver, para empezar también, hasta dónde le da la alianza a Morena, sobre todo con Encuentro Social. Hasta dónde le da una alianza legislativa a la hora de proponer temas, porque sus agendas políticas son completamente contrapuestas. Entonces habrá que ver qué tanto tiempo se mantiene esa alianza y esos diputados unidos como una sola fuerza, ¿no? De entrada, aunque aún así, aunque no Nueva Alianza se fuera por otro lado, pues sigue siendo impresionante la fuerza que tendrá Morena en el Congreso. Claro. Seguramente tendrán el control de los órganos de dirección, la Junta de Coordinación Política y mesas directivas. Dudo que vaya a haber muchas rotaciones. Vamos a ver un Congreso a la antigüita, en realidad. Y eso es lo preocupante, Aurelio. Eso es lo preocupante. De las autoritarias, porque, ¿no? Exactamente. A ver, la ciudadanía, y lo reiterábamos aquí, hay que votar con frialdad, hay que votar pensando en el futuro del país. Los absolutismos que tú mencionabas, esto de invitar al voto y marcar la boleta por el mismo partido o por una misma coalición, pues provoca esto. Lo cierto es que hoy esto es lo que sucedió, ocurrió, ¿no? Y la conformación del Senado, bueno, en el caso de las senadurías habría que checar cómo queda la proporción, pero bueno, aquí rápidamente estamos revisando, a ver, el porcentaje también, pues para senadores que alcanzaría, llevan un porcentaje del 67.31% computado, vamos a tratar de que se actualice, y bueno, pues a ver las coaliciones cómo van. A ver, solo el mapa en el mapa por distritos, pues ya ahí vimos. En el tema de las senadurías, pues se ha llevado 209 distritos, ¿no? La coalición de Morena, Juntos Haremos Historia, 209 distritos, 14 para la coalición por un México Mejor, ¿no? Todos por México. Todos por México. Y también la de Por México al Frente, a 63 distritos. Esto en el tema de las senadurías, habrá que ir revisando
cómo le va por partido, ¿no? Habría que checar, a ver cómo han quedado los candidatos a senadores. En el tema de la entidad, bueno, a ver, vamos revisando Veracruz. La proporción es a favor de la coalición por Juntos Haremos Historia, ¿no? Por mucho. Y por bastante, ¿no? Entonces, Norma Rocío Nale García y Ricardo Agüed Bardagüil entrarían como la fórmula ganadora al Senado. Y en primera minoría estamos hablando de la coalición que por México al Frente, que encabezaba Julen Rementería del Puerto, y Yasmín de Los Ángeles Copete Zapot, quien, bueno, se quedaría fuera, sería Julen el que pasaría. Entraría como primera minoría. Y habría que checar también cuántos senadores veracruzanos pudiesen entrar, más bien de la circunscripción número 3 en la proporción, en la cuota, ¿no? Pero bueno, ahí está el esquema de lo que ha ocurrido. Ya habrá que tomar en cuenta que Rocío Nale estaría en el Senado solo unos cuantos meses. También. Porque ella está incluida en el gabinete. En el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues bueno, habría que checar quién es su suplente. Habría que checarlo y también habría que pensar que quizás Rocío Nale no llegue a ser secretaria, porque ya también Andrés Manuel López Obrador dijo que seguros están la próxima secretaria de Gobernación y el secretario de Hacienda. Sí, pero él fue quien la mencionó en su momento. Va a hacer sus análisis, ¿no? Evidentemente, él es el que les había mencionado como posibles responsables, pero eso dijo, lo voy a revisar, lo tengo que analizar, lo tengo que reflexionar. Una declaración que da hoy muy temprano por la mañana en su primera entrevista post resultado a Televisa, hay que decírselo, a Carlos Loret de Mola, quien logró usted también escucharlo en Contacto. Platicamos con él durante la jornada informativa, tuvimos una entrevista con él y él también auguraba un escenario pues en donde la ciudadanía votaría copiosamente y bueno, esperaba que los resultados fueran en tranquilidad, y ahí está esta situación en relación al tema pues del Senado. Este es el Congreso, estos son los resultados de orden federal, ¿no? Una verdadera y apabullante. Bueno, si jugáramos dominó, creo que les pusieron zapato. Sí. ¿No? Exacto, es zapato. Es un zapato esto. Es un zapato y les dejaron todas las mulas arriba. Sí. Bueno, hay de mulas a mulas, ¿cómo lo ves? Sí. Yo ya no las más altas. Sí, no, pues es que la verdad, el porcentaje. Ahí también, por eso decíamos, ¿no? Va a tener la presidencia y el Congreso, ¿no? Con el Senado en el control. Entonces, imagínense, regresamos a los tiempos. Un Congreso una antigüita. De antes de 1997. Un Congreso de antes de 1997. ¿A qué tiempo regresamos? ¿Del priismo? Pues habrá que ver. Ellos, sus críticos hablan de un priismo al estilo echeverrista, López Portillista. Habrá que ver qué tanto es así. En su discurso pareciera que es uno de ese tipo. Habrá que ver en los hechos, en las acciones. Sí. Porque él ha dicho que respetará el ejercicio de la crítica, lo cual no sucedía en esos regímenes. En esos tiempos, pero a ver, aquí también es lo que tenemos que observar. Y también habrá que ver las fórmulas económicas que se aplican. Así es, ¿no? Hay que ver temas económicos, hay que ver el análisis de la tolerancia hacia los medios de comunicación, habrá que ver el comportamiento conductual de los que conforman esta coalición. Él ha hablado de otorgar amnistía a todos y de buscar un encuentro, una paz, de unidad. En el discurso suena muy bien. La cuestión es que se logre dar, ¿no? En la realidad. Vamos viendo. Hay que darle también el derecho de la duda. ¿Amnistía a quién? Digo, o sea, ¿y qué tipo de amnistía, no? O sea, yo no creo que en Veracruz estemos de acuerdo que se le dé una amnistía a Javier Duarte, por ejemplo, ¿no? Pues, definitivamente no. Yo creo que hay que exigirle que se aplique la ley como tenga que aplicarse a quien se le tenga que aplicar. Él menciona en su mensaje ayer también algo interesante, un discurso que es un parteaguas porque se escucha y se ve un Andrés Manuel muy diferente al que vimos a lo largo de los últimos años. Un discurso en donde él dice específicamente, cuando se tenga que hacer la revisión y llamar a cuentas, hasta los amigos, los familiares y quien sea, y los compañeros de lucha, compañeros de lucha van para adentro, ¿no? O sea, casi, no así, pero vaya, es el comentario. Y hay que darle el del privilegio de la duda y respetar. Sin duda, ¿no? O sea, vamos a esperar. Lo que podamos decir sobre lo que va a hacer su gobierno, pues es una especulación hasta ahora, ¿no? ¿Qué tiempo habría que darle de tolerancia a todo esto para que empiecen a verse los primeros resultados? Evidentemente ahorita vendrá un acercamiento con toda la sociedad para buscar un punto de coincidencia, construir una agenda. Viene larguísimo periodo
entre la elección y la toma de posesión, que yo creo que algo que tendría que venir desde la sociedad es una reforma a nuestro sistema político electoral, que para empezar, como decía el doctor Claudio, reduzca el costo de la política, de los procesos, claro. Que reduzca estos periodos terribles de supuesta transición, que se vuelven desgastantes terriblemente, y que también se apliquen nuevas medidas tanto para permitir la creación de partidos nuevos, como para promover que haya verdaderas candidaturas independientes ciudadanas y no la farsa que hemos visto en este proceso. Vamos a hacer una pausa, si les parece. Regresamos para también entrar al tema de lo local y, por supuesto, pues a cerrar la conclusión de esta jornada comicial, de todo este esfuerzo. Y bueno, no le cambie, seguimos en el 97.7 en La Máquina, estamos en Contacto Electoral. Esto es Cónclave Electoral. Continuamos.
Esto es Cónclave Electoral. 2 de la tarde con 45 minutos. Bueno, por supuesto, analizando también, Aurelio, doctor Claudio, los resultados de este proceso electoral a la gobernatura. Pues escuchábamos lo que salió a decir por ahí el propio presidente del OPLE, Alejandro Bonilla, dando los resultados del conteo rápido, una tendencia pues a favor de la coalición Juntos Haremos Historia, es lo que daba en resultados, ¿no? La respuesta hasta el momento, con el 89.15% de las actas computadas, 89.98% ya, 90. Casi 90%. Pues la coalición que encabeza Morena, esta coalición que es Juntos Haremos Historia, alcanza el 43.85% de la votación. Cuitlagua García Jiménez sería el virtual gobernador, ¿no? Y una participación del 64.55%. Nunca vista en lo que yo recuerdo en Veracruz. No sé si el doctor haya visto antes algo así. Estadísticamente. No. ¿Un escenario así se tenía previsto? Un escenario así no, porque todavía vimos al cierre del miércoles, la última encuesta de Reforma, por ejemplo, que todavía lucía muy competido, era 1 o 2% de diferencia, y que ahora sí tenemos diferencia ya prácticamente significativa, que indica que el ganador es Cuitlagua García. A ver, doctor, en este tema, y usted que es experto en el tema de la estadística, de la encuesta, ¿está México, los mexicanos debemos de seguirnos informando a través de estos mecanismos, como lo es la encuesta, los sondeos y toda esta situación? Pero vivimos durante el proceso electoral una especie de desgaste ciudadano, no sé si ustedes lo vieron así, encuesta cada 5 minutos, por decir algo, ¿no? Cada semana, cada 15 días, una encuesta, otra encuesta, otra encuesta, otra encuesta. El uso del instrumento, exactamente, el uso y abuso del instrumento. Esto se debiese regular más, cómo se debiese emplear para que no generara esta controversia, a veces hasta encono por parte de unos y otros con respecto al tema de un proceso electoral. ¿Cómo lo ve? En medida que el ciudadano vaya entendiendo que este es un instrumento informativo y que se hace bien o se hace mal, porque a veces es hasta por encargo, y entonces es un intento de reorientar la opinión ciudadana en la medida que el ciudadano entienda que eso es un instrumento, sí, y se vaya alimentando de la gran diversidad de este tipo de mecanismos. Llegarán las encuestas a situarse en el ámbito que tienen, que es esa contribución. Aquí creo que fue contundente también observar en Veracruz lo que observamos en el país, ¿no? Un conteo rápido con diferencia significativa, encuestas de salida, sí, que ya también marcaban cierta tendencia, y lo que observamos ahora en el PREP. Todos estos mecanismos dieron también certeza que vemos un Veracruz en calma. Se expresó en las urnas una intención, un deseo, sí, ahí está plasmado y ya lo tenemos ahora reflejado en un resultado. Aurelio, estos resultados hablan de la recomposición hacia el interior de los partidos políticos. Es urgente depurar algunos, en el caso específico, por ejemplo, del PRI. Evidentemente tuvieron un super candidato, hay que decirlo, José Francisco Yunes Zorrilla, un hombre verdaderamente íntegro, un personaje que políticamente tiene todavía futuro. Y que se comportó a la altura. De nivel. Que se comportó a la altura, hoy salió a reconocer los resultados y asume su responsabilidad política. Sí. O sea, creo que eso hay que reconocérselo a José Yunes Zorrilla, que actuó como un político cabal, claro, responsable, claro, y definitivamente hay que reconocérselo, y también fijarnos en el mensaje que dio, ¿no? Que su partido tiene que redefinir su agenda para volver a ser una opción política, una alternativa para los veracruzanos, porque así como están, van
camino a la desaparición. Yo creo que si un partido tiene que pensar en refundarse, es el PRI, a nivel nacional y también en Veracruz, ¿no? Definitivamente, porque y era un secreto a voces que José Yunes fue traicionado por muchos priistas, definitivamente, ¿no? Eso es sabido, y hasta pruebas hay por ahí de ello, ¿no? Entonces, también yo creo que parte de esa refundación tiene que tomar en cuenta quiénes sí vale la pena tener como compañeros en un partido, ¿no? Y también lo tendrán que tomar en cuenta quienes se aliaron con esos traidores, ¿no? En las demás opciones políticas. También el PAN creo que tiene que reconsiderar su papel en Veracruz. Me queda claro que su alianza con el PRD dio lo que tenía que dar. Le fue funcional hace 2 años, hace 1 año incluso todavía. Este año ya no le fue de mayor utilidad. El PRD no le representó y Movimiento mayor Ciudadano, cosa, y menos, ¿no? Es increíble que siendo el dirigente nacional de este instituto político veracruzano, este partido no haya terminado de Pero Movimiento Ciudadano hace mucho que en Veracruz ya no es nada, es un membrete nada más. Movimiento Ciudadano en este momento tiene presencia en Jalisco. Ese es un nuevo bastión. Donde tiene hoy un gobernador. Un gobernador y un virtual aspirante presidencial dentro de 6 años. Pero de ahí en fuera, Movimiento Ciudadano no existe en el resto del país. Entonces también esas alianzas se tienen que reconsiderar. El mismo PRI tiene que reconsiderar si quiere seguir haciendo alianzas con el Partido Verde, que tampoco le representa nada, absolutamente nada. No, igual que Nueva Alianza. Son rémoras, como muchos otros partidos. A nivel nacional, el Partido Verde, el bastión del Partido Verde que era Chiapas, por ejemplo, se fue al caño. Adiós. O sea, finalmente se quedó y se confirmó que su alianza con el PRI le fue menos funcional que cuando se aliaba con el PAN, ¿no? Así es, definitivamente, ¿no? Entonces, sí, tienen que pensar los partidos en qué van a hacer de ahora en adelante, como oposición además, y como una oposición apabullada en el Congreso, porque así como la tendencia a nivel federal, la tendencia a nivel local viene muy similar, ¿no? Con Morena arrasando en las elecciones legislativas, llevándose ¿cuántos distritos? Acá tenemos 22 distritos. Vamos a actualizarlo para que tengamos 30, el porcentaje. Bueno, mira, 21 ya. 21, pero no va a ser menos de 20, claro, ¿no? 89.32% de las actas computadas a las 2 de la tarde con 52 minutos. Estamos casi 90%. Yo creo que unas 3 horas más y con eso se cerrará, habrá concluido. Pero bueno, 21 distritos para Morena, 21 distritos para la coalición Juntos Haremos Historia, que conformará el Congreso local de Veracruz, y 9 para la que conforman estas coaliciones del Partido Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano. Habrá que ver también cómo se comportan en el Congreso estas coaliciones, si siguen siendo coaliciones en la próxima legislatura, ¿no? Porque yo creo que PAN-PRD hasta ahí llegaron como aliados. Como bien decías, los temas nodales que tengan que tomar posesión, pues sí hay contraposición en algunos de ellos. En algunos de ellos, igual Morena-PES, yo no creo que tengan muchas coincidencias a nivel político, ideológico y por ende legislativo, pero habrá que ver hasta dónde les da, ¿no? Sí. El gusto por la alianza, pero sí, yo creo que todos los partidos tienen que pensar en una nueva dinámica, en una nueva época para ellos incluso también, ¿no? Claro. Una nueva manera de relacionarse con los ciudadanos. El PRI tendría que aprender la lección de que su descalabro histórico es una reacción directa en contra de lo que representa el PRI más corrupto, más anquilosado, más viejo, ¿no? Que no se ha querido ir, que se quiere reproducir incluso en otros partidos, y que, bueno, en este momento en Veracruz afectó sin duda a quien era un gran candidato, y lo digo sin ningún tapujo, ¿no? Sí, aquí lo que observamos de esta elección en cuanto al voto directo, una conformación de un Congreso con mayoría para Morena, va a tener la gobernatura y el Congreso. Ahora habrá que ver qué tanta proporción de estos 20 diputados plurinominales le alcanzarán a Morena para tener
pues mayoría calificada, vamos a decirlo así. Yo creo que ahí sí no hay vuelta de hoja, yo creo que sí va a tener la mayoría calificada. Entonces ahí habrá que ver cómo va a ser también el comportamiento. Va a ser un congreso a la antigüita también. Pero creo que este esquema se replicó en todo el país, ¿no? O sea, claro. en donde ganó Morena en los estados será seguramente igual, ¿no? No hubo esto de el voto dividido para equilibrar, sino van todos en la verticalidad. Y esto es un riesgo, volver a insistir, es un riesgo porque no sabemos finalmente cómo se vaya. Es un riesgo, pero también está en nosotros ciudadanos oponernos a ese riesgo, claro. ¿no? Decirles, no se les dio patente de corso para hacer lo que quieran. Fue un voto de confianza, si se quiere ver así, pero que finalmente tendrán que respetar todos los logros civiles y democráticos que ha logrado este país a punta de derramamiento de sangre incluso. Claro. Definitivamente yo creo que no podemos dar marcha atrás ni concederles que haya un retroceso en ese sentido. Sí, como bien apuntas, no es patente de corso. Viene esa otra parte, ¿no? De la participación ciudadana, que no quede ahí porque justamente hay temas nodales en Veracruz que esperan una mejora, ¿no? Claro. Yo creo que por eso hay que leer una intención de voto como la vivimos y ahora pues ser vigilantes, ¿no? De ese actuar también toca esa parte. Esto es muy importante. Hay que ver también, Aurelio, has dicho algo muy importante. Me quedo con esta frase. No se les otorgó una patente de corso para que con el control tanto del legislativo como del ejecutivo puedan hacer y deshacer. La pregunta hacia la ciudadanía es cuánto y cómo van a hacer, de qué forma van a actuar en cuanto se comenzaran a ver o a vislumbrar acciones de esa naturaleza. O sea, vamos a ver gente en la calle protestando para reclamar que no se actúe de esa forma, va a ser complicado. O sea, aun cuando no se les está pidiendo, no se les otorgó una patente de corso, difícilmente vamos a ver mexicanos protestando en masa si es que se van cargando hacia algún lado, ¿no? Yo creo que se está renovando la clase dirigente de este país, pero los problemas siguen siendo los mismos, claro. Y no se van a resolver de un día para otro ni por decreto. Claro. Entonces van a tener que ponerse a trabajar y seguramente van a tener muchos problemas para afrontar y para resolver lo que van a tener enfrente. Entonces yo no creo que de momento vivamos en el país de la felicidad absoluta. Yo creo que viene mucho por hacer, tanto en Veracruz como a nivel nacional. Pues yo quiero agradecerles, doctor, y por supuesto Aurelio, su participación, lo mismo que a nuestra compañera Claudia Guerrero, su participación en el cónclave electoral. Le hemos cedido el tiempo, este espacio, casi siempre, y siempre lo hemos buscado hacer así con el virtual ganador a la gubernatura. Nos hemos puesto en contacto con el candidato Cuitlahua García Jiménez, él pues entendiendo que traen un trajín, no descansaron durante la noche y estas cuestiones, nos ha pedido pues un par de días para podernos acompañar. Esperemos que el próximo miércoles o jueves estaremos en definición y se lo informaremos al auditorio, nos acompañará en el estudio, así es que los emplazo para que nos acompañen y bueno, por supuesto, conversemos con él de cara a lo que se viene, es decir, sobre el futuro, qué es lo que va a suceder y cuál será su plan, cuál será quiénes lo rodearán, también habrá que preguntar quiénes conformarán pues su gabinete en algún momento, quiénes estarán invitados o convidados a cursar todo esto y bueno, pues en fin, así estarán las cosas. Yo les agradezco de verdad y por supuesto a usted, amable auditorio, el que nos haya acompañado con esto, pues estaremos al pendiente de lo que sigue el proceso postelectoral hasta la conclusión, la entrega de la constancia de mayoría, la calificación de la propia elección y bueno, por supuesto estaremos informándole en contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, que tenga estupenda tarde y buen provecho. 5 elecciones en Veracruz. En Contacto trajo para usted a los especialistas de la comunicación política, las estrategias de campaña y las tácticas de la jornada electoral 2018. Cónclave electoral. En Contacto presenta los hechos, los sucesos que son noticia, el análisis de la información, las voces, las opiniones. En Contacto.